Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Gozosos? ¿Quién está triste? ¿Enojado? ¿Estresado? Bueno, cansado, bueno, cansancio, todos estamos cansados. Aquí estoy yo también un poquito cansado, pero gracias a Dios cumpliendo esta cita maravillosa que el Señor nos está permitiendo tener en esta hora para seguir aprendiendo de ese maravilloso don que Dios nos ha dado a través de la mente. Les mencionaba acerca de cómo estaba su estado de ánimo, porque hoy vamos a hablar precisamente de algo maravilloso que son las emociones. ¿Quién es aquí emocional? Todos, ¿cierto? De una u otra forma expresamos emociones, porque Dios nos hizo con este don maravilloso para expresar. ¿Ustedes se imaginan que Dios no nos hubiera dado este don? ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Cómo sería el ser humano sin emociones? No, cada situación de la vida nos permite expresar emociones. Las emociones nos permiten mostrarle a la gente cómo nos encontramos nosotros. Pero, mis apreciados, hoy vamos a hablar de una característica especial de emociones. Vamos a estar hablando un poquito de qué son las emociones, para qué sirven, cómo nos ayudan, pero también vamos a hablar en exactitud con las emociones que enferman. ¿Ustedes sabían que las emociones también nos enferman? Así como tienen la capacidad de ayudarnos a tener salud, también tienen la capacidad de enfermarnos. Y es momento o es tiempo de que nosotros hagamos conciencia qué tipo de emociones nos están dominando. Porque hoy los veo radiantes, gozosos, ¿cierto? Pero hay veces que una constante en nuestra vida de emociones negativas están invadiendo nuestra mente, y eso se va a ver reflejado inevitablemente en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo es que se da este proceso y qué cuidados debemos tener nosotros para tener una buena salud emocional. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de ello, para que Dios nos quite un poquito el cansancio, para que abra nuestras mentes y para que podamos discernir un poquito este conocimiento, vamos a pedir la presencia del Señor. ¿Les parece? Inclinen allí el rostro donde están y vamos a orar. Amado y soberano Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque hoy nos has ofrecido un hermoso día, porque hoy nos has ofrecido la vida, la salud, y a pesar de que hay un sinnúmero de problemas que todo el tiempo tenemos que estar enfrentando, tú estás allí a nuestro lado para ayudarnos a resolverlos. No estamos solos, Señor, y por eso te agradecemos en esta hora, también por permitirnos venir a esta hora a escuchar de este grandioso tema. Pedimos que nos quites el cansancio, el sueño, y que todo lo que se vaya a decir acá sea de gran bendición y podamos ponerlo en práctica para vida eterna, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Jesús. Amén y amén. Bueno, mis apreciados, permítame, que es que yo no me acostumbro a este aparatico. Se dice que 9, escúchenme bien, lo dicen los expertos, 9 de cada 10 enfermedades están ¿dónde o se originan dónde? En la mente. ¿Somos conscientes de eso? Véame, nosotros les explicaba ayer, nosotros llevamos 14 años tratando con personas con diabetes, colesterol, hipertensión, triglicéridos, de todos los índoles, en estilo de vida, hasta cáncer. Y yo llegué un momento a frustrarme cuando esto no era el boom todavía, al principio, cuando Dios me dio la oportunidad de dirigir el sanatorio en Fusagasugá, y yo veía que los pacientes venían con sus enfermedades, pero más allá de las enfermedades, tenían un contexto emocional fuerte que los rodeaba. Su problema no era tanto los triglicéridos, su problema no era tanto la diabetes, su problema no era tanto el colesterol, su problema era todas las situaciones que lo estaban rodeando y las emociones que lo estaban dominando, que tristemente lo llevaban a enfermarse. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo ayudar a estas personas? Pero Dios ha sido tan maravilloso que todo esto se ha venido desarrollando los últimos años y este conocimiento se ha ampliado. Yo sé que todo lo que les voy a decir aquí tal vez ya lo hayan escuchado anteriormente, pero el Señor quiere recordarnos una vez más que usted y yo podemos dominar nuestras emociones y sacarles el mejor provecho
para bendición de nuestra salud, porque nosotros somos seres integrales, recordemos, no solo somos un cuerpo, no solamente somos espirituales, sino que también somos mentales y emocionales. Así que recordemos, 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Por doquier prevalece la enfermedad mental. Los 9/10 de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto, dice el Espíritu de Profecía. En el libro Joyas de los Testimonios, capítulo 2, capítulo 143. Y mire esta frase que me llamó mucho la atención. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hace 200 años atrás, prácticamente el Señor ya lo había dicho. Tal vez algún problema en el hogar, con un hijo, con una nuera, con un yerno, con el esposo, la esposa, algún tipo de problema que nos está generando una emoción constante, una emoción no de alegría, una emoción negativa constante, nos va a enfermar, va a destruir nuestro cuerpo de una u otra forma. Estos días no, hace algún tiempo, por aquí en la zona fui a predicar a una iglesia acerca de salud física. Y llega y se me arrima una hermana y dice: ay, hermano, déjeme decirle que yo ya estoy cansada de escuchar este cuento de la reforma pro salud y que hay que cuidar el cuerpo y que hay que cuidar eso. Vea, yo me cuido, yo no como harinas, yo tomo mucha agua, yo hago ejercicio. Mejor dicho, la señora se cuidaba muy bien. Dijo: y esta azúcar no se me baja con nada. El médico ya no haya que darme para poder bajarme ese azúcar. Entonces yo llego y le digo: hermanita, dígame una cosa, ¿cómo está su parte emocional, mi hermanita? ¿Cómo están sus relaciones familiares? Y la hermana agacha la cabeza y comienza a llorar. Y dice: no, hermano, vivo en un 13º piso y no me he tirado de ese 13º piso porque creo en Dios y sé que Él es el único que me puede quitar la vida, pero lo he pensado seriamente 2 veces de tirarme por el balcón. Dijo: mi hija me trata muy mal y tengo una pésima relación con ella. Allí estaba su azúcar. Allí estaba su diabetes, que no la podía controlar el médico ni con el medicamento, ni siquiera teniendo un estilo de vida saludable. Las emociones nos están matando, mis apreciados, y nosotros debemos, y a veces le echamos la culpa a otros aspectos. Y necesitamos hacer conciencia de esto para poder manejarlo con el Señor y poder estabilizar nuestro cuerpo. Las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones son las sensaciones y sentimientos que nos genera el entorno en el que nosotros vivimos. Yo no quiero que me contesten, pero usted tiene un entorno familiar, social en el que se mueve. ¿Qué tipo de emoción le está generando el entorno en el que usted está viviendo? ¿Hay felicidad, hay gozo o lo único que hay es tristezas y problemas? No me contesten, solamente vayan haciendo la catarsis, porque allí van a ustedes a identificar y hallar muchas situaciones de salud que tal vez probablemente estén padeciendo en este momento. Entonces vamos haciendo catarsis. Entonces, ¿qué son las emociones? Se denomina emociones a todas aquellas sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes. Todo va en relación ¿con quién? Con nuestros semejantes. Y para nosotros hallar salud y vida, tenemos que relacionarnos ¿con quién? Con la fuente de la vida. Hay un texto muy famoso que está en Ezequiel 2:13, ¿verdad? Que dice: un pecado ha cometido mi pueblo, 2 males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, ¿y qué? Cavaron cisternas rotas. ¿Qué quiere decir este texto? Que hemos dejado de conectarnos con la fuente de la vida que produce en nosotros las verdaderas emociones de gratitud. Porque escúchenme,
Problemas siempre los vamos a tener. O dígame si es que los problemas familiares se van a acabar algún día, si es que los problemas en el trabajo se van a acabar algún día, si es que los problemas maritales se van a acabar algún día. No, siempre vamos a tener problemas. La situación es que nosotros hemos puesto nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en estas situaciones que están generando el malestar y hemos dejado de confiar en la fuente de vida que puede ayudarnos a controlar esas emociones negativas y reemplazarlas por emociones positivas. Porque aún en medio de los problemas nosotros podemos, mis apreciados, tener paz y experimentar emociones de paz, de felicidad. Perdón que me devuelvo, esto se me devuelve. Me devolví todo. Importancia de las emociones. ¿Para qué nos sirven las emociones? Lo dijimos al comienzo. ¿Para qué creen ustedes que nos sirven las emociones? ¿Para qué? Para expresar cómo nos sentimos. ¿Sí? Las emociones muestran realmente cómo estamos nosotros. Vea que hay diferentes tipos de emociones. Yo les puedo preguntar, ¿qué tipo de emoción está expresando este joven aquí? Asombro o sorpresa, sí, asombro o sorpresa. ¿Qué está expresando? Como susto, como que, no sé, ¿verdad? Cada uno tiene la oportunidad. Qué lindo es eso, que el Señor nos haya hecho expresivos, ¿no? Nos ha dado esa facultad de expresar. Reconocidas como parte fundamental de la persona como individuo, pero también de la persona como ser social que convive con otros y que está inserto en un medio que lo rodea y lo determina. Son importantes para mantener nuestras relaciones personales, ¿sí? Si usted le dice a su hijo, lo quiero, así nomás, lo quiero. O a usted le dicen, lo quiero. ¿Cómo se siente? ¿Usted lo cree? ¿Cuándo lo cree uno? Cuando se lo expresan con emoción. Lo quiero, lo amo, ¿cierto? Ahí sí. Entonces es importante eso. Son centrales para comprender el comportamiento. Entonces, nos definen a nosotros las emociones. Por ejemplo, se dice que hay 4 tipos de personalidades, ¿verdad? Entonces, hay una que es muy alegre, que una persona que es demasiado alegre, que es extrovertida, ¿cómo se llama ese tipo de personas? Que siempre está dando este tipo de emociones o mostrando este tipo de emociones. ¿Cómo se le denomina? Sanguíneo. En los temperamentos se le dice sanguíneo, ¿no? Esta persona que es extrovertida, que es la que siempre hace reír, la persona jocosa, ¿cierto? Esa es la persona sanguínea. Están los que son de pronto tímidos, retraídos, callados. ¿Cuáles son estos? Que son muy tranquilos, que no los mueve ni un terremoto. Usted ya los identifica, usted dice, esta persona es flemática. Y estas personas que son bien serias, que son estrictas y muy metódicas para hacer las cosas y a veces son un poco iracundas, ¿cómo las llamamos? Los coléricos. Y por ejemplo estas personas que son muy sensibles, que cualquier cosa las conmueve, que lloran muy fácilmente, ¿cómo le decimos a este tipo de personas? Melancólicas. Entonces las emociones, de acuerdo a la cantidad de emociones que nosotros manifestemos, asimismo nos pueden identificar en nuestra personalidad. Determina la manera de pensar y de actuar de una persona. Usted puede decir de una persona que es impulsiva, que todo el tiempo habla mucho y todo el tiempo actúa muy rápido, que es una persona que no piensa, ¿verdad? Porque no piensa para actuar. Entonces nos determinan las emociones a la hora de nosotros pensar. Influye sobre la familia, la sociedad y la vida. Importantísimas en la salud
física, mental y espiritual. Como lo decíamos anoche, no podemos decir, somos integrales, físicos, mentales y espirituales, y no podemos decir que yo estoy bien físicamente, pero emocionalmente estoy mal. Eso es una mentira, porque si usted emocionalmente está mal, eso se va a notar en su cuerpo inmediatamente. Vamos a ver ahorita algunos de los efectos que tienen nuestras emociones en el cuerpo. Si usted dice que está muy bien espiritualmente, pero está mal emocionalmente, le digo que es mentiroso. Porque la Biblia no hace separación de lo mental y lo espiritual, son la misma cosa. Porque usted expresa su relación con Dios a través de sus emociones. Entonces usted no puede decir, no, yo separo lo emocional, estoy bien en lo emocional, pero estoy mal en lo espiritual. No, eso es inevitable, usted lo va a expresar. Las tres cosas se ven reflejadas. O por ejemplo, si usted está enfermo, por un decir, usted está enfermo, ¿cómo va a estar por lo general o cómo van a ser sus emociones? ¿Usted va a estar alegre porque tiene un dolor de cabeza insoportable? No, por lo general triste, callado. Entonces, ¿sí ve que se nos definen? Existen existen muchísimas emociones. Vimos allí diferentes caras de este jovencito que expresaba diferentes emociones, pero existen 4 emociones primarias de las cuales se derivan las otras que son las secundarias. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la número 1? La emoción número 1. ¿La qué? No, ¿y cómo es el sanguíneo? Alegre. Escuchen, la alegría es la número 1. Vamos a ver qué nos dice acerca de la alegría. La alegría es la emoción principal, está causada por un motivo que produce agrado. Como emoción primaria, la alegría está conectada con otras emociones secundarias, tales como la ilusión, el gozo, el éxtasis, la esperanza, la satisfacción personal, el regocijo, la jovialidad. La alegría y sus diferentes formas de manifestarse son un tesoro existencial. ¿Por qué son un tesoro existencial? Porque todos perseguimos de una u otra forma la felicidad. ¿O aquí a quién no le gusta estar alegre? ¿A usted no le gusta estar alegre? A todos nos gusta estar alegres, y es por lo que todo el mundo desea o persigue la existencia en esta vida, por estar feliz, quiere ser feliz, por ser una sensación de plenitud. Por eso se denomina la emoción número 1, es la primera. ¿Cuál creen ustedes que sería la secundaria? Perdón, sería la segunda. Dije que habían 4 primarias, ¿no? Vamos con la alegría, de la cual se derivan todo lo que es las emociones positivas, de felicidad, gozo, bueno, todo esto. Pero ¿cuál sería entonces la segunda primaria emoción que sigue? ¿Cuál sería? Mi hija, ¿viste las diapositivas? La tristeza, sí señores. La tristeza, otra emoción primaria que también es base de emociones secundarias tales como, escúcheme bien y vamos empezando a identificar si nosotros nos caracterizamos por cuál de esas. Si tal vez nuestra vida irradia de gozo, irradia de alegría, de esperanza, de jovialidad, o puede que solamente haya pena, lástima, compasión, anhelo, melancolía, proceso de duelo, llanto, amargura, pesadumbre, dolor en el alma, aflicción, desconsuelo, desesperanza. Esto es lo que nos trae esta emoción. Y bueno, aquí nombra por ejemplo duelo. Yo quiero aclarar algo. No es que esté mal que de vez en cuando nos pongamos tristes, porque hay situaciones en la vida que ameritan que estemos tristes. O imagine que a usted le muere un familiar y usted no sienta tristeza. Es inevitable. Pero todo tiene un periodo y todo tiene un proceso, un tiempo. Hay gente que, por ejemplo, en un duelo tiene un tiempo específico para llevar a cabo su duelo y pasar ese proceso de dolor.
Digamos, puede ser de unos pocos meses como puede ser un par de años. Pero escuchen, me he encontrado con gente que dura toda la vida desde que se le muere un familiar, un hijo, y nunca más lo supera. Y cada vez que se acuerda llora. Hace poco tuve en el sanatorio una paciente con un problema de vértigo tremendo. Había tenido cáncer, escúchenme, había tenido cáncer, ahora tenía un vértigo tremendo. Y adivinen qué le estaba produciendo esta situación. Todos los días se acordaba que hace 20 años perdió a su hija de 3 años. Y ella la llora como si la hubiera acabado de perder. No ha superado la muerte. Sus familiares, cuando vinieron a traerla, me contextualizaron y me dijeron, ella no supera la muerte de su hija. Y ya eso le ha producido un cáncer, ahora le está produciendo, tiene un problema de huesos tremendo y además de eso ahora tiene un vértigo encima. Ese duelo que no ha superado la tiene sumida en la tristeza y en la depresión. Entonces, no estoy diciendo que no tengamos derecho a estar tristes en momentos, sí, pero la situación es que nos estamos quedando estancados en ciertas emociones que deberíamos ir avanzando y progresando, y especialmente por algo en especial, porque tenemos un Dios todopoderoso que puede compadecerse de cada uno de nosotros y que nos da la fuerza sobrenatural para sobreponernos a cualquier situación que podamos estar atravesando. Entonces contamos con el apoyo de un Dios todopoderoso que se puede compadecer de cada una de nuestras situaciones porque Él vivió cada situación de nosotros al extremo. Ayer escuchaba el testimonio de una doctora que sigo, yo sigo mucho a ciertas personas que hablan mucho de esta parte mental, y dice que hace poco perdió a su hija de 17 años. Y yo la veía predicando y hablando como si no le hubiera muerto la hija. Yo dije, Señor, qué fortaleza. Pero ella decía algo bien importante. Dijo, mi fortaleza ha estado en el Señor. Dijo, yo morí con mi hija, pero mi fortaleza ha estado con el Señor. Él ha sido mi fortaleza y mi consuelo. Y puede ser también la fortaleza y el consuelo para cada uno de nosotros, para no quedarnos en una situación destructiva de nuestra vida. Y así cada una de las situaciones. ¿Cuántos no superan, por ejemplo, alguna situación de la niñez? Digamos, un maltrato físico, y siempre están recordando con amargura que lo maltrataron. Y entonces esto va a producir, imagine usted todo el tiempo estar recordando este tipo de situaciones, le va a producir emociones negativas que van a la larga a dar como resultado enfermedad para su cuerpo. Yo avanzo porque este tema es amplísimo. El miedo, escúchenme en esta parte que es la tercera emoción más primaria, más importante. Hablamos ya de la alegría, hablamos ya de la tristeza y ahora vamos con el miedo. Y escúchenme porque de esto padecemos casi todo el mundo. Se trata de un sentimiento muy instintivo que muestra el deseo de protección del ser humano ante posibles peligros. Es normal que yo sienta miedo cuando estoy ante un peligro y Dios lo dejó así para que yo reaccione, ¿no? Yo veo venir un perro bravísimo y yo no me voy a ir con los brazos abiertos, ay, tan bonito el perro, venga, ¿cuál es mi instinto a hacer algo, salir corriendo o coger un palo o algo para defenderme porque viene hacia mí a morderme? Es normal y Dios por eso colocó esa emoción. La situación está en que nos hemos quedado en miedo y en temor toda la vida. Y mira lo que el miedo trae como emociones secundarias. Entonces trae la angustia, la preocupación, la perturbación del ánimo, la ansiedad. ¿Cuántos han sufrido de ataques de ansiedad? Yo me quedaba sin respiración. Cuando tenía demasiado estrés porque trabajaba y estudiaba,
y tenía exámenes finales y no tenía con qué pagar y me iban a sacar del salón y entonces me agarraba esos ataques de ansiedad, se me paralizaba la digestión. Yo cuando estaba así no podía comer porque me daban ganas de vomitar y me cogía una sensación de apretamiento en el pecho que no me dejaba respirar. Yo sentía era como que ya me iba a dar un soponcio. Encontré la fórmula, Dios, gracias a Dios me la dio. Y era tomar agüita, salir a trotar para oxigenar mi cerebro y así me calmaba. Esa era la forma como lo hacía. Pero hoy en día esto es muy normal entre nosotros. Estos ataques de ansiedad, vivimos de ataques de ansiedad y no solamente afecta nuestra respiración, afecta todo el organismo. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Cómo está definida la ansiedad? Eso ronda mucho en todo el Facebook, en todas las redes. ¿Qué es la ansiedad? ¿Exceso de qué? Exceso de futuro. Porque yo estoy preocupado y cómo voy a pagar esto, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a salir de este problema, y cómo voy a... Todo el tiempo, dice otro pasaje que no lo coloqué porque es que son demasiados pasajes y no me da el tiempo. Pero hay otro pasaje de la pluma inspirada que dice que nosotros estamos padeciendo por problemas imaginarios. La mayoría de nuestros problemas no son reales. Yo de una situación ya me imagino el futuro, lo peor y me va a pasar y me va a suceder y entonces me hago todo el Hollywood ahí y me estreso y me enfermo innecesariamente. Porque cuando yo clamo a Dios, Dios viene, me soluciona el problema y yo digo, oiga, ¿cuánto me hubiera evitado si yo hubiese confiado en el Señor? Vamos con la última, rápidamente, el enfado. Entonces, alegría, tristeza, miedo y enfado o ira. El enfado es un sentimiento natural que surge cuando una persona se considera víctima de una situación injusta. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿será que enfadarse está mal o enojarse está mal? ¿Ustedes creen es pecado? La Biblia dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. El Señor Jesús se enfadó, se enojó. Cuando fue al templo y vio que su casa la habían vuelto un comercio completo, cogió esas mesas, las tiró, liberó todas esas palomas, soltó todos esos borregos, mejor dicho, y estaba furioso porque estaban cometiendo una injusticia. Pero la Biblia dice, airaos, ¿pero qué? No pequéis. ¿Dónde está la línea delgada entre que la ira se convierta en un pecado? Cuando yo me quedo sumergido en el sentimiento de la ira. Cuando yo no la proceso y le doy rienda suelta a la ira. También dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Sobre vuestro enojo. Pero es una emoción normal que Dios colocó dentro de nosotros para expresar nuestra negativa ante la injusticia. Y trae como emociones secundarias la cólera, el resentimiento. Cuánta gente vive toda la vida en resentimiento y no supera alguna situación que le hicieron en la vida, y cada vez que se acuerdan de esa persona, de esa situación, les entra una ira que, mejor dicho, muchos dicen yo perdono pero no ¿qué? No olvido. ¿Y ustedes creen que eso está bien? Pues bueno, déjenme decirle que uno nunca va a olvidar. De hecho, uno nunca va a olvidar. La situación es con qué sentimientos yo recuerdo el evento o a la persona. Ahí está la situación. Fastidio, molestia, indignación y odio. Muchas personas viven en odio totalmente. Lo que se siente emocionalmente se convierte en lo que se siente físicamente. O sea, lo que yo siento aquí en mi mente, las emociones que yo estoy sintiendo en mi mente van a determinar mi salud. Con eso les digo así de clarito.
van a determinar cómo va a estar mi salud. Así que revise muy bien, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, revise cómo están sus pensamientos y sus emociones y revise cómo está su salud. ¿Qué es la enfermedad que más comúnmente está padeciendo usted? Para que vaya mirando. Antiguamente se decía que las emociones no se podían medir. Hace unos añitos atrás se decía que las emociones eran etéreas. Etéreas es que no se pueden tocar, eran intangibles, no se pueden medir. Pero resulta que la ciencia últimamente ha descubierto que en los laboratorios se puede medir las emociones. ¿A través de qué? A través de la sangre. ¿Y cómo así que a través de la sangre? A través de la sangre se encuentran una cantidad de sustancias que el cerebro segrega cada vez que sentimos diferentes emociones. Y cuando nosotros sentimos ciertas emociones en específico que, por ejemplo, el estrés nos genera, entonces vamos a tener una cantidad de químicos dentro de nuestro cuerpo que van a estar intoxicando nuestro cuerpo, y ya vamos a ver cuáles químicos son estos y por qué es que las emociones sí se pueden medir. Dependiendo de la cantidad de ese químico que yo tenga en mi cuerpo, depende de la cantidad de enfermedades que yo también tenga en mi cuerpo. Ya vamos a ver. Yo vuelvo y cojo esto. Parece que está como acabando la pila. Ya. Las investigaciones han relacionado a las emociones como la depresión. ¿Quién ha sufrido aquí de depresión? Muchos años sufrí de depresión. Fui un depresivo tremendo. Mi esposa también fue depresiva. Somos rehabilitados de depresión. Dios ha hecho, por eso le digo, de hace unos 5 años para acá una obra especial en nuestras vidas. No tengo tiempo para contárselas, pero ha hecho una obra especial en nosotros, y yo era un depresivo número 1. No había cosa que me satisfaciera, no había cosa que me llenara, no había nada. Estudié teología para encontrarle una respuesta a mi tristeza, pero aún así no la hallé. Pero Dios ha sido bueno y me ha dado la oportunidad de ir conociendo cada una de esas situaciones que me llevaban a tener depresión. Entonces dice, las investigaciones han relacionado las emociones como la depresión al riesgo aumentado de contraer cáncer y enfermedades cardíacas. Así que pónganle pilas a esto, porque no es solamente una tristeza, no es solamente un estado de ánimo. La situación es que cuando vuelvo y les digo yo, no es que uno no se pueda poner triste, la situación es cuando la emoción lo controla a uno no controla la emoción, sino que la emoción lo controla a uno. Y en este caso, la depresión, que uno dice, no, pero si yo no lloro, eso es a personas que están por allá tiradas en cama, llorando todo el día. ¿Saben ustedes que uno no necesita estar en una cama postrado llorando para tener depresión? Esos momentos cuando yo me levanto sin motivación y sin ganas de hacer nada, que hago las cosas porque toca hacerlas, pero que no siento el deseo y el anhelo de hacerlas, póngale pilas, porque desde ahí comienza la depresión. Ahí ya usted está en depresión, en fase pasiva, pero está en depresión. Las emociones como la ansiedad, el miedo demuestran tener relación directa con las palpitaciones cardíacas, el prolapso de la válvula mitral, el síndrome de colon irritable. ¿Quién sufre de colon irritable aquí? Yo he sufrido de colon irritable gran parte de mi vida. Gracias a Dios que con los tratamientos naturales la he bajado, y comprendiendo un poco acerca de cómo controlar mis emociones, he logrado estabilizar esto. Pero si usted está sufriendo de colon irritable, no le eche la culpa a la lechuga. Todo el tiempo dicen, ay no, yo no como nada de vegetales porque es que la lechuga me cae mal, el repollo me cae mal, el pimiento me cae mal. No son los vegetales, son sus emociones. Pónganle ojo a esto, porque mucha gente dice, el médico me quitó los granos. No le quitan la carne, no le quitan el pollo, pues sí le quitan realmente lo que le hace daño. Dice,
el síndrome de colon irritable y los dolores de cabeza por tensión nerviosa, además de otras enfermedades. Todo esto por las emociones. La mente afecta al cuerpo, es inevitable. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. El estrés y las emociones. Escúchenme bien porque el estrés usted sabe que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Y aquí, ¿quién no ha sufrido de estrés? Levante la mano el que no ha sufrido de estrés. La hermana ya dice que no. Deme la receta, hermana, porque no la hemos encontrado. Todos hemos padecido de esto, ¿cierto? ¿Y qué es el estrés? Dice, según el Instituto Norteamericano de Estrés, el 75 y 90% de todas las visitas de la gente al médico son por desórdenes relacionados con el estrés. Sin embargo, el tratamiento por lo general es muy superficial en términos médicos. Usted va allá al médico enfermo por estrés y él no le va a determinar que usted tiene estrés. Él simplemente va a diagnosticarle una diabetes, un colesterol o una hipertensión, y le va a tratar el síntoma, no le va a tratar la raíz por la cual usted está padeciendo esta situación. Entonces, tomes estas pastillitas para bajar, tomes esto para el azúcar, tomes esto para bajar los niveles de triglicéridos, pero resulta que el problema no está en sí, en el cuerpo, en los niveles de estrés que está manejando la persona. Vea, nosotros estamos cansados de recibir personas. Me llegan personas con diabetes que no las pueden controlar y todos los contextos son emocionales. Tenía una paciente que me visitó el año pasado, sobreviviente de cáncer de mama, y adivinen cuándo le dio ese cáncer de mama. En un lapso donde se estaba separando de su esposo. Entonces, el estrés tan grande que le generó este trauma, le generó un cáncer a ella. Y entonces, de pronto le echamos la culpa a otras cosas o a otras situaciones cuando realmente son nuestras emociones las que están produciendo estas enfermedades. Así me estoy devolviendo. Aquí vamos, me tienen paciencia porque todavía no le cojo el tiro al aparatico. El estrés es la respuesta del cuerpo y la mente ante toda presión que rompa su equilibrio normal. O sea, el estrés no es que sea malo. El estrés lo necesitamos para reaccionar ante ciertas situaciones, así como les hablé ahorita del miedo. El estrés lo necesitamos, por ejemplo, cuando, digamos, tenemos un desafío que hacer, tengo un trabajo que hacer, bueno, me voy a poner las pilas, y entonces usted se emociona y esa adrenalina que le sube a su cuerpo es estrés que ha venido para hacerlo reaccionar, es un motivante. La cuestión sucede o empeora o se vuelve malo cuando el estrés sube a unos niveles donde yo no los puedo controlar, cuando no es momentáneamente, sino es todo el tiempo, y ya vamos a ver por qué es que es malo el estrés. ¿Para dónde es que le apunto? ¿Para allá? Acá. ¿Cómo se convierten las emociones en enfermedades? Ahora sí vamos a verlo. Él es el eslabón básico en la comunicación entre lo que pensamos en el cerebro y lo que experimentamos en las células del cuerpo. Se llaman neuropéptidos. Yo les dije ayer, cuando hablé un poquito de la estructura cerebral, que Dios había hecho una máquina tan perfecta con unas células especializadas, hermosas, llamadas ¿cómo? ¿Cómo se llaman las células del cerebro? Neuronas, y ellas se comunican con todos sus órganos, y no solamente con los órganos, sino con cada célula del cuerpo, con cada célula, escúcheme. Y hay unos mensajeros especiales que tiene el cerebro, que cuando usted está pensando,
piense lo que sea, positivo o negativo, él viaja inmediatamente. Cada uno de ellos, que se llaman neuropéptidos, esos son esos mensajeritos de nuestro cerebro a nuestros órganos, a nuestras células, se llaman neuropéptidos, se les dice también trocitos de cerebro, y ellos viajan inmediatamente a llevar una información. Entonces, si usted está alegre, ellos van a las células y les dicen, estamos alegres. Y entonces las células, ¿qué creen ustedes? El cerebro va a segregar una serie de sustancias. ¿Qué sustancias saben ustedes que se segregan cuando estamos alegres? ¿Qué sustancias se segregan cuando nosotros estamos felices, gozosos? ¿Qué sustancias segrega el cerebro? Serotonina. ¿Cuál más? ¿Cuál es la hormona de la felicidad? Endorfinas. Las endorfinas, encefalinas, todas ellas sirven, se llaman las hormonas de la felicidad, y ellas son segregadas a todo nuestro cuerpo cuando ha pasado un evento agradable. Por ejemplo, cuando ustedes veían a esa persona que les gustaba, y entonces la miraban y ella la miraba, y entonces eso corría por todo el cuerpo. Lo que llamaban las maripositas, ¿no? En el estómago, ¿cierto? ¿La llegaron a sentir? Ah, bueno. Imagínense, pensaban en una cosa, pero se sentía ¿dónde? En otra parte del cuerpo, se sentía de una vez en el estómago ese mariposeo, inmediatamente. Y esa sensación de bienestar, a usted le podía estar doliendo la cabeza y a usted no le importaba porque lo miraron bien. Pero asimismo sucede cuando hay un pensamiento o una emoción negativa. Entonces va a venir estos mensajeros, estos neuropéptidos, y va a llevar una información a nuestras células que nos van a enfermar. Porque los químicos, las hormonas que se van a segregar son tóxicas y corrosivas a cada una de nuestras células. Vamos a ver algunas de ellas. Yo tengo que irles resumiendo porque esto es largo. Los neuropéptidos son cadenas de aminoácidos que el cerebro envía a las células nerviosas que hay en todo el cuerpo. Son como la llave que entran en las cerraduras moleculares de cada una de las células del cuerpo. También se las llama trocitos de cerebro que flotan en el cuerpo. El cerebro habla con las células del aparato inmunológico. Por eso cuando nosotros tenemos estrés, somos más vulnerables a que nos dé un resfriado, una gripa. Por ejemplo, si hay personas que les dio una gripa, dicen, se me bajó el sistema inmunológico. ¿Pero por qué se le bajó el sistema inmunológico? Porque estaba en una situación de estrés. Si su cerebro interpreta percepciones físicas como enojo, miedo o depresión, cada una de las células inmunes de su cuerpo conoce esta interpretación casi inmediatamente. Qué duro, escúcheme en esto, qué tiempo de duración tengo yo en alzar la mano, en pensarlo y alzarla. ¿Cuánto tiempo pasa? Yo lo pienso, inmediatamente se sube la mano, ¿cierto? Eso fue porque el cerebro le mandó la orden a esta mano. ¿Han visto ustedes estas personas que están en silla de ruedas? ¿Por qué no pueden caminar? Porque tuvieron alguna lesión a nivel de la espina dorsal y el cerebro no puede comunicarle a las piernas que se muevan. Por más que ellas quieran moverlas, no las pueden mover porque no se puede pasar o transmitir la información. Entonces, con esa rapidez con que yo le mando la orden a la mano para que se mueva, con esa misma rapidez llegan a cada una de nuestras células y especialmente a las células inmunológicas la información de cómo me estoy sintiendo yo. Si yo estoy feliz, entonces ¿cómo va a estar nuestro sistema inmunológico? Bien, porque se están segregando una cantidad de hormonas que están ayudando al sistema inmunológico a estar mejor. Pero cuando yo estoy triste, depresivo, ansioso, ¿qué creen que información está recibiendo el sistema inmunológico? Información y químicos destructivos. ¿Cuáles químicos? Ténganlo muy en cuenta. Voy a mostrárselos a continuación. Espérenme que yo creo que me lo estoy devolviendo.
No le cojo el tiro, ¿no le digo? No le cojo el tiro a esto. Ya. Cuando ocurre un evento estresante en el cerebro, cuando ocurre un evento estresante, el cerebro percibe el estrés y responde haciendo que se libere las hormonas específicas del hipotálamo, la glándula pituitaria y la glándula adrenal. La respuesta al estrés también hace que las glándulas adrenales liberen epinefrina, también llamada adrenalina. ¿Para qué nos sirve la adrenalina? ¿Han escuchado de la adrenalina? ¿Cuándo el cuerpo segrega adrenalina? Cuando hay un evento de miedo. Por ejemplo, cuando una persona está en una montaña rusa, que se descuelga esa montaña y se siente esa sensación de vacío y de miedo, genera un chorro de adrenalina tremendo. Cuando están ante un evento de peligro, escuché una noticia una vez que cierta vez en un accidente un niño quedó debajo de un carro y estaba pisando al niño y la mamá estaba sola y la mamá levantó el carro ella sola para que el niño saliera. Imagínense la fuerza que le dio la adrenalina. Ella puede hacernos hacer cosas impresionantes, pero vuelvo y les repito, la adrenalina, que es muy buena, tiene que ser segregada para momentos específicos, pero vamos a ver qué pasa con la adrenalina. La adrenalina es una hormona del estrés que produce una excitación tan poderosa y potente como la de cualquier droga. ¿Sí escucharon? Como la de cualquier droga. La adrenalina es una hormona potente con efectos físicos a largo alcance. Hace que el cerebro se concentre, agudice la visión y contrae los músculos en preparación para la pelea o para la huida. También aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco al controlar los vasos sanguíneos. Cuando la adrenalina comienza a fluir por el cuerpo, la digestión se interrumpe. Escuchen esto, porque el flujo de sangre se desvía del tracto digestivo hacia los músculos, porque se está preparando para huir o para pelear. Entonces la sangre que tiene que estar en el sistema digestivo se va hacia los músculos. Cuando el estrés dura poco tiempo, un poco de adrenalina es beneficioso y no nos dañará. Pero el estrés a largo plazo, sin embargo, puede hacer que esta hormona se bombee en el sistema de la persona casi constantemente. Usted cuando está en estrés, todo el tiempo está segregando esta hormona, todo el tiempo. Por eso es que se le ponen los músculos tan duros. Usted dice, uy, necesito un masaje. ¿Aquí cuántos necesitan un masaje? Todos aquí necesitamos un masaje. ¿Cuál es la parte de nuestro cuerpo que más se endurece cuando estamos en estrés? El cuello. ¿Y ustedes por qué creen que sucede ese endurecimiento de los músculos? Porque tenemos completamente llenos de adrenalina nuestros músculos. ¿Sí escucharon esto? Dice... Miren este ejemplo. Por ejemplo, si uno vive durante años, pongan cuidado este ejemplo, durante años en estado de ira no resuelto contra su cónyuge o su hijo, el flujo de adrenalina puede volverse excesivo. O si uno trabaja durante años con el jefe o sistema que le hace sentir impotente, abusado, esa persona quizá vive continuamente con sensación de enojo o peligro. Este estrés emocional de largo plazo hace que continuamente fluyan hormonas adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo y esto sí tiene efectos muy dañinos sobre el cuerpo. Entonces, ¿qué situación a veces no tenemos sin resolver? A mí no me digan, pero piensen en este momento porque yo los traje aquí o el Señor los trajo para que identifiquen las situaciones de su vida que les pueden estar enfermando, porque le pueden estar produciendo emociones destructivas, odios, resentimientos, miedos, ansiedad, depresión.
Y los niveles elevados y prolongados de adrenalina pueden aumentar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Entonces, si estamos sufriendo de la presión arterial, miremos y revisemos cuál es la situación que estamos viviendo. Con el tiempo, los niveles elevados de adrenalina pueden causar una elevación de los triglicéridos, que son las grasas en la sangre. Y mucha gente dice, óigame, pero yo no como pan, yo no como harina, yo no como esto, y los triglicéridos no se me bajan por nada. He escuchado a mucha gente, hermano, pero es que vea, yo no como pan, yo no como arroz, yo no como espagueti, yo como vegetales y los triglicéridos no se me bajan. Revisemos cómo están nuestras situaciones familiares, nuestras relaciones, nuestras emociones. Y los niveles elevados de adrenalina a largo tiempo también pueden hacer que la sangre coagule más rápidamente, lo que contribuye a la formación de placas que nos pueden producir una trombosis. Rápidamente, además de hacer que la tiroides, ¿la qué? ¿Alguno sufre aquí de tiroides? No me digan. Es una de las enfermedades de moda hoy en día, la tiroides. Por doquiera la gente está sufriendo de tiroides. Y voy en tiroides, sobreestimula y que el cuerpo produzca más colesterol. Volví y me perdió. Ahora rápidamente me quedan tres minutos. Cortisol. Claro que ustedes van a ir con la lluvia, ¿no? Ustedes tienen que escapar, así que el Señor sabe por qué manda la lluvia. Cortisol, cuando el cuerpo libera adrenalina, o sea, cuando hay estrés, no solamente se segrega la adrenalina, junto con la adrenalina se segrega otro químico fuertísimo para nosotros, el cortisol. Y el cortisol que se libera con la adrenalina en el sistema también segrega una hormona llamada cortisol. Ya lo dijimos, vámonos entonces rápidamente. Los niveles elevados de cortisol a largo tiempo favorecen el desarrollo de varias enfermedades, hace que los huesos pierdan elementos vitales como calcio. Sufrimos de osteoporosis, de artritis, de artrosis. Véanme aquí donde podemos encontrar y hallarle respuesta a esta situación. El Señor lo dijo en la palabra, el espíritu triste seca los ¿qué? El espíritu triste seca los huesos. Yo al Señor nos lo había dicho hace cuántos años con Salomón, hace como 4000 años atrás nos había dicho el Señor que el espíritu triste seca los huesos. Por lo tanto se pierde densidad ósea. Los niveles crónicamente elevados de cortisol demuestran que impide la función del aparato inmunológico. Una respuesta inmunológica poco eficaz se vincula con una gran cantidad de enfermedades. Todas las enfermedades que ustedes puedan imaginar, si tenemos un sistema inmunológico bajo, y en especial pues qué enfermedad que todos conocemos que nos está matando, el cáncer. Hermano, ayúdeme de allá porque ya este aparatico no me funciona. Si no se controla la liberación perpetua de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, el cuerpo puede ir desgastándose del mismo modo en que el ácido corroe el metal. Seguimos. Si el estrés emocional a largo plazo persiste y alcanza nivel de cronicidad, los resultados de la producción continua de estas hormonas puede ser aún más destructivo. Aquí es cuando las emociones tóxicas se convierten en emociones fatales, porque el cuerpo comienza a dañarse a sí mismo. Esta potente y continua infusión de químicos lesiona los tejidos y órganos y el resultado puede ser cualquiera de muchas enfermedades. Se le daña el páncreas, insuficiencia pancreática, del hígado, de los riñones, de todo el corazón, mejor dicho, todo puede pasar con la segregación excesiva de estas hormonas. ¿Y qué las produce? Estas dos hormonas, ¿qué las produce? ¿El qué? El estrés. El estrés. Los quiero dejar con esta reflexión. Ya acabamos, 8 en punto. Reflexión de Nelson Torres, doctor en psiquiatría y experto en psiconeuroinmunología. O sea, es un tipo muy conocedor del tema. El cuerpo grita lo que la boca calla.
La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Muchas veces el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando las insatisfacciones aprietan. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. Parece una poesía, pero es realidad. Mis apreciados, nos estamos enfermando y no nos hemos dado cuenta que también tenemos una solución maravillosa. Porque así como todos los días tenemos situaciones difíciles, porque el Señor lo dijo, que mientras estuviéramos en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. Pero dice, no temáis, porque ¿qué? Yo he vencido al mundo. Y no estamos solos en nuestras situaciones, no estamos solos en nuestros problemas. Tenemos al médico de médicos, tenemos al mejor psicólogo, tenemos al mejor terapeuta que puede ayudarnos en cada una de nuestras situaciones. Él quiere en esta hora que nosotros podamos hacer conciencia de estas emociones destructivas que están invadiendo nuestra mente, a través de las cuales Satanás nos quiere hacer esclavos, porque dijimos ayer que nuestro campo de batalla está ¿dónde? En la mente. Aquí es donde batalla el bien y el mal. No es aquí en la mano, no es aquí en el pie, es en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero usted y yo tenemos la decisión y la opción de decidir, porque el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y así poder vivir una vida plena aún en medio del dolor y de las situaciones difíciles. Amén. Yo quiero en esta hora invitarles, mientras que escampa, 2 segunditos, 2 minuticos, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor que tome esas situaciones difíciles. ¿Las identificaron? ¿Identificaron cuál es la situación que los está enfermando? Vamos a entregársela al Señor, porque el Señor quiere, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré ¿qué? Descansar. Él quiere que en esta noche ustedes descansen y tengan salud. Yo voy a introducir la oración y ustedes van a entregarle esa enfermedad al Señor. Querido, amado y poderoso Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo, agradeciéndote, Señor, porque tú insistes, deseas que seamos sanos, que seamos libres, que seamos felices, plenos, Padre, pero hay muchas situaciones que nos esclavizan, que nos tienen enfermos física, mental y espiritualmente. Señor, las estamos identificando, porque tú nos das ese privilegio, y en esta hora cada uno aquí la quiere entregar. Así que, Padre, escúchanos. Padre, aquí estamos entregándote cada una de nuestras cargas. Tú has prometido en Isaías, dijiste, que por tus llagas nosotros fuimos curados, sanados, libertados, sanados, Señor, pero no solamente a nivel espiritual, también
físico y emocionalmente, Señor. Padre, permítenos disfrutar de la libertad, permítenos disfrutar del descanso pleno, Señor, que tú has prometido para todos aquellos que se acercan a ti. En esta hora queremos salir de este recinto sagrado, pero no salir como llegamos. Queremos salir renovados, restituidos y reavivados, Señor, porque tú has puesto tu mano sanadora en cada uno de nosotros y has recibido cada una de nuestras cargas, Señor. Gracias por amarnos y por ese deseo infinito de que vivamos a plenitud la vida, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis apreciados hermanos, les invito para que mañana no se pierdan, inviten a más personas, porque mire que estos temas son muy importantes. Mañana tenemos una temática especial para que identifiquemos nuestras heridas. Esas heridas del pasado que pueden estar produciendo este tipo de situaciones. Vamos a seguir ahondando en nuestra vida para seguir sanando, para seguir entregando y lograr esa libertad que Cristo quiere en cada uno de nosotros. Amén. Los esperamos mañana a la misma hora. Dios me les bendiga. Muchas gracias.